La exégesis del Nuevo Testamento es el estudio crítico y la interpretación de sus textos. Al enfocarnos en los evangelios, buscamos comprender el mensaje de Jesús desde 4 perspectivas únicas. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Rey prometido, el Mesías esperado por el pueblo judío, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Marcos, considerado el más antiguo, nos muestra a un Jesús de acción, el siervo sufriente. En su narrativa es rápida y se centra en los milagros y el poder de Jesús para sanar y confrontar el mal. Lucas destaca la humanidad y compasión de Jesús, escrito para una audiencia no judía. Enfatiza el alcance universal de la salvación, mostrando a un Salvador para toda la humanidad. Finalmente, el Evangelio de Juan ofrece una visión teológica profunda, presentando a Jesús como el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, revelando su divinidad y su relación íntima con el Padre en cada evangelio. A través de su propia lente, nos ofrece una faceta distinta de la vida y enseñanzas de Jesús. La exégesis nos permite comprender en forma panorámica estas perspectivas para obtener una comprensión más rica y completa del mensaje central del cristianismo a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo para la redención de la humanidad. En Mateo siempre todos clasifican que hay un tema clave. Aparte es el versículo clave y aparte es el tema clave. El tema lo elaboran los teólogos, por eso las Biblias de estudio tienen ese tema clave. Para entender de qué está hablando Mateo, cuál es la frase clave. Jesucristo, Emmanuel, el Hijo de Dios, inaugura. Y se dieron cuenta que era la inauguración o el origen de Jesús en Mateo, la genealogía. De él estaban hablando todos los profetas y se ha cumplido. Entonces, como que el tema de Mateo es el cumplimiento profético de lo mesiánico, del Mesías prometido. Y cuando vino, inaugura el reino, se cumplen las escrituras, formando una comunidad de discípulos mediante su autoridad y la cruz. Luego hablan de la cruz, la resurrección, y luego envía a sus discípulos a las naciones. Miren cómo el gran libro de Mateo se pudo hacer pequeño, 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 y entendimos qué es Mateo. Orígenes de Jesús, el ministerio de él, el Mesías prometido. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron, punto. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, punto. De modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron los discípulos diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió los vientos y al mar, y le sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaban y decían: ¿quién es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Puede ser que la primera no hayamos captado, hacemos una segunda lectura y mínimo dice tercera lectura. Imagínense que ya hemos hecho la tercera lectura. El siguiente paso es en 3 traducciones distintas, pero el objetivo no es en sí que las 3 traducciones estén, sino que anotemos las palabras, que haya diferencia. Entonces, por ejemplo, veo aquí en la Reina Valera, como mi preferida es la Biblia de las Américas. Cuando entró Jesús en la barca, dice, y aquí en la otra versión dice, y entrando. Hay un verbo ahí de entrar, que es infinitivo, y hay un verbo de entrando, es un gerundio que lo está haciendo. Entrando, bueno, ahí no tiene mucho contexto semántico de significado, pero hay diferencia.
Y la Nueva Traducción Viviente dice, luego Jesús entró en la barca. En la Nueva Versión Internacional dice, luego subió a la barca. Y luego en la traducción de la Biblia al día dice, Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Aquí lo único en el primer versículo, porque aquí lo dividí en versículos, en el primer versículo, en estas traducciones distintas, puedo ver, o unas traducciones me hacen ver que nada más fue llamado por los discípulos. Otras versiones como que él le presentaron una barca y él entró. Como que ni él lo hubiera decidido, ni los discípulos lo decidieron. Pero viendo todo el panorama, como que Jesús mismo tenía la intención de ir. Él decidió. Y pareciera ser que no fue llamado por sus discípulos, sino él llamó a los discípulos. Vamos al otro lado, vamos a la barca. Pareciera ser que así. Si yo hubiera leído solo una versión y no hubiera relacionado con otros, diría, ¿cómo fue todo eso? Seguro los discípulos lo llamaron. Pero cuando veo toda la versión, me voy a dar a entender que Jesús decidió y él llamó a sus discípulos. Bueno, al igual que esto, voy a hacer una anotación. Digamos que no es necesario que apuntemos todo lo que dice, sino solo las palabras que son distintas en una tabla como esto. Luego he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. No dicen quién, pero él dormía. Se supone que estamos hablando de Jesús. En la otra traducción, una traducción viviente, dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero aquí nos dice Jesús dormía. Luego en la otra dice, en la nueva traducción, la Biblia del día, dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Luego en la otra, todavía estaban navegando cuando se desató una gran tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Aquí me doy cuenta de algo interesantísimo. Y es contrapuesto. Una situación de crisis de los discípulos y una plena relajación de Jesús. Bueno, y no hay mucha diferencia en todos los evangelios, pero aquí me hice la pregunta al ver todo esto. Y como les decía, mínimo tenemos que ser de 7 a 10 preguntas. Y la pregunta que me llevé aquí es, número 1, ¿qué simboliza la tormenta en la Biblia? No que yo me imagine esto, simboliza tal, no, que la Biblia lo diga, que ella lo hable. ¿Qué es una tormenta para la Biblia? ¿Cómo lo ha abordado la Biblia? 1. Y 2, ¿Dios duerme? Esa es otra de las cosas. ¿Dios duerme? Pero no se dormirá el que te guarda. Es interesante ver que cuando uno pregunta, dice, si Dios duerme, él porque estaba descansando. No estaba hablando más que de Jesús, sino estaba hablando del Dios. Y él dice, no se dormirá el que te guarda. Entonces él no duerme. Entonces tiene una implicación distinta el hecho de que Jesús estaba dormido. Hay algo escondido que nos quiere decir ahí. Posiblemente había que relacionárselo con otros versículos, pero ya me quedé con la pregunta. Número 1, ¿qué representa las tormentas en la Biblia? ¿Y qué implica que Jesús estuviera dormido en momentos de crisis? Porque si se dan cuenta, los discípulos estaban en crisis y estaba dormido. Bueno, y así podríamos ir con los siguientes versículos, ¿sí? Y vamos a hacer el desglose. Muy bien, el desglose. Cuando entró Jesús en la barca, me gusta colocar los verbos en rojo. Entró. Jesús es un personaje, me gusta colocarlos de azul. Jesús en la barca. Aquí es un pensamiento completo porque hay coma.
ahora bajamos. Sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea. Aquí ya no estamos hablando de sus discípulos, sino de una gran tormenta. Lo hacemos un poco hacia la derecha. De modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Otra vez dormido, en rojo. Alguien siguieron, entró en rojo, verbos. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él contestó. Si se dan cuenta, mis hermanos, hay diferentes niveles aquí de categorías de verbos. Estamos hablando aquí de Jesús. Y aquí se va a hablar todo lo que es Jesús. Aquí se va a notar todo lo que es respecto a él. Y luego hablamos de sus discípulos. Todo lo que es de sus discípulos va a entrar un poquito más acá. Luego lo que dijeron sus discípulos va a estar más acá. Luego que se dijo Jesús va a estar también más adentro. Pero estas son categorías, digamos, estas son cláusulas, oraciones principales. Estas son subordinadas. Estas también dependen de la primera narrativa, de la primera expresión, de la primera oración. ¿Por qué hacemos esta división? Porque lo que queremos dar a entender cuáles son los pensamientos básicos para que de aquí, de este análisis, del desglose, salga un bosquejo para la predicación. Aquí es donde sale, de este análisis. Y luego les comenté que aquí hago unas anotaciones. Y son anotaciones que tienen distinta manera de ser. Pueden ser verbos, juntar todos los verbos. Puede ser juntar todos los personajes. Pero en este caso voy a traducir qué se está haciendo. Aquí, por ejemplo, es Jesús entró a la barca. De pronto se desató una gran tormenta, como es uno de los pensamientos más importantes en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús está dormido. Aquí me doy cuenta que hay un contraste. Entonces aquí le coloco contraste teológico, le coloqué. ¿Por qué? Crisis, la gran tormenta, caos, inestabilidad, peligro de muerte. Y Jesús dormido. No estaba fuera de la crisis. Quiere decir que en toda crisis sí va a estar Jesús. Sí va a estar Jesús. Lo único es de que, bueno, no vamos a ahondar en esto. Siempre quiero hacer un panorama general y luego ahondar en cada uno de esos. Pero ya vimos que hay un contraste, mis hermanos, entre una crisis de la gran tormenta y que Jesús estaba dormido. Ese es un contraste teológico que siempre vamos a notar en la Biblia y vamos a notar en la vida. Van a haber tormentas, van a haber caos, van a haber crisis, van a haber peligros, pero el Dios Todopoderoso va a estar ahí. Entonces, luego, llegándose a él, los discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos. Una súplica de los discípulos. Y pasamos al contraste a la súplica, por el miedo, por el temor. Luego, él les contestó: ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Como que lo regañó, lo reprendió, pero así como que fuera profesor de ellos, como que fuera un maestro de ellos, y no, ya les había enseñado cómo deben abordarse a las crisis. ¿Por qué tienen miedo? Y no, ya les enseñé y he estado con ustedes mucho tiempo. Entonces, como que el Señor nos está diciendo que la lección los discípulos no lo habían aprendido, no la habían aprendido. Entonces, si no la habían aprendido los discípulos, cuando ellos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que nosotros podemos morir, es peligroso, y él contestó: ¿por qué tienen miedo, hombre de poca fe? Entonces quiere decir que los discípulos no actuaron bien, no porque él los reprendió,
como que les hubiera dicho, no han aprendido la lección. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo debió ser el actuar correcto de los discípulos? Para que él no los regañara, para que no nos dijera a ustedes, ¿por qué tienen miedo? Sino, excelente, ¿cómo manejaron el asunto? ¿Será que todos los humanos vamos a estar en esa situación? De cuando hayan crisis nosotros tengamos miedo y no podremos abordar las crisis, no por nuestra propia autosuficiencia, sino porque ya nos ha enseñado la Biblia, porque Cristo nos ha enseñado, porque el Espíritu nos enseña cómo abordar las crisis. ¿O será un denominador común, que como seres humanos siempre vamos a no poder abordar la crisis y vamos a ceder emocionalmente y no vamos a poder abordar las crisis? Ese es uno de las respuestas de las preguntas que me formulé, pero le vamos a dar respuesta. Hermano, tal vez estaba en juego el ¿cómo lo diría? Hasta dónde habían aprendido quién era Jesús, siento yo, porque de eso dependía realmente. Si ellos ya hubieran tenido un concepto bien desarrollado de quién iba con ellos, no deberían tener miedo. Así es. Debieron esperar realmente en que si se iban a morir ellos, se iban a morir él también. Así Pero no se trata de eso. Yo siento que él estaba probando hasta dónde habían entendido quién era él, y ese es el reclamo de que no tienen fe. Amén. El reclamo de Jesús no era en las crisis. Él no reclamó al mar, lo calmó. Pero no, digamos que el Señor va a permitir que hayan crisis. Ahora, nuestra respuesta a la crisis, específicamente con miedo, a pesar de tener a Dios con nosotros, ese sí va a ser problema. Y un problema muy serio. Porque quiere decir que nosotros obviamos el poder que está con nosotros. La hermana Fabiola, con mucho gusto, le damos la... Gracias, hermano. El otro asunto es que estar con Jesús no implica que no haya crisis o tormenta. Muy bien. Excelente. Eso sí, digamos que crisis van a existir, existirán o existieron en nuestras vidas. Sin embargo, eso no significa que Dios no esté presente, porque eso a veces lo relacionamos. Tengo una crisis, tengo un problema. De plano, Dios no está con nosotros. No, Él está. Ahora, el actuar con temor es el problema. Porque entonces el temor no es una condición emocional, sino es falta de fe. Esa es una situación. Vamos a continuar. Y entonces, no funciona mi borrador. Entonces vamos a continuar. Y aquí le colocamos. Entonces Jesús se levantó, reprendió el mar, los vientos y sobrevino una calma. Eso quiere decir que hubo una causa y consecuencia con doble efecto. Había una causa que era la crisis y Jesús le dio calma a la crisis. Había una causa y había una consecuencia. En intermedio entre la causa y la consecuencia estuvo Jesús, que le dio calma. Ahora, una de las situaciones es increíble lo que a veces se pregunta uno en estos estudios, y es la pregunta que me hice, que les dije por primera vez: ¿Dios duerme? No, ya vimos que no se dormirá el que te duerme. Entonces, ¿qué implica teológicamente que Jesús estaba dormido? Teológicamente implica que tenía una naturaleza humana como nosotros. Comía, lloraba, dormía, tenía necesidades. Y aquí, si se dan cuenta, hay un contraste totalmente distinto, porque dice, entonces se levantó. ¿Y quién se levantó? El poderoso,
el rey del universo, el que todo lo controla, se levantó y dice, y le habló al viento y la mar, lo reprendió y sobrevino una calma. ¿Eso qué nos indica? Que tiene una naturaleza divina. Miren las dos naturalezas juntadas en una misma historia. La naturaleza humana que indica que Jesús estaba dormido por ser humano totalmente, y la naturaleza divina que desde la creación del mundo nos enseñó que de la nada hizo el mundo, los dos se juntaron en un solo momento. La naturaleza humana y la naturaleza divina, los dos en una barca se reunieron. Precioso, ¿no? Precioso, ¿no? Porque ahí vemos el poder, lo maravilloso que es Jesús. Y vemos su naturaleza también humana, esa naturaleza que está cerca de nosotros, que nos comprende, que nos entiende. Y entonces, y decían, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Ya vieron el poder. Antes no lo creían. Antes pensaban que era un ser humano, un profeta común y corriente. Pero se dieron cuenta, y se dieron cuenta con un temor reverente, que estaban ante el Dios Todopoderoso. Entonces, una de las situaciones que simbolizan las tormentas, crisis. Bueno, vamos a seguir el desglose, porque estamos entonces aquí y vemos el asombro de ellos. Aquí coloqué, ¿qué implica bíblicamente que Dios duerme o dormía? Que es de naturaleza humana. ¿Y qué implica que controló el mar? Que es de potencia divina. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí. Creo que aquí vamos a ver. Una de las cosas que pienso que también ha de haber influido en ellos para hacer esta última pregunta que se hacen, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Porque los vientos son, digamos, pertenecen a la naturaleza inanimada, que no tiene sentimientos, que no puede oír o algo. Pero el creador de esas cosas les puede hablar cuando él quiera, y esas cosas que son inanimadas para nosotros le obedecen. Eso es lo admirable. Eso es. Creo que bajo esas circunstancias, mi hermano, creo que la naturaleza le obedece más que el propio ser humano. Así es. Increíble, ¿no? Eso sí es. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a quitar esto. Muy bien. Vamos a ver aquí. Creo que rayé más de la cuenta. Entonces, cuando estamos haciendo el desglose, mis amados hermanos, rápido nos vamos a una situación, a lo panorámico. ¿Dónde se ubica el libro? En mi libro, en todo el libro, ¿dónde se ubica lo que estoy leyendo? Ya nos dimos cuenta que es en el ministerio de Jesús en Galilea. El ministerio de Jesús en Galilea en ese momento se desarrolló. Y nos damos cuenta que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, como lo decías, o más que autoridad, la naturaleza sí le obedece. Otros no, dijo el hermano. ¿Qué hay antes y después de este pasaje? Esto sí es importante, ese es el contexto. Bueno, vamos a ver qué hay antes del pasaje. Estamos viendo nosotros, aquí Jesús calma la tempestad, estamos, mis hermanos. Pero ¿qué hay antes del pasaje? Veamos qué hay. Lo que demanda el discipulado. Viendo que Jesús en la multitud de su alrededor dio orden de pasar al otro lado del mar, y un escriba se acercó: Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi Padre. Pero Jesús contestó: ve tras mí y deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Estaba hablando, mis amados hermanos, del discipulado, de seguirle a Él. ¿Qué precio tiene? Entonces,
Veamos nuestro versículo. Ahí dice, ¿qué hay antes? Perdón, ¿qué hay antes del pasaje? El costo del discipulado. Le coloqué yo aquí, lo que cuesta ser discípulo. Eso. Entonces se está hablando de un contexto de discipulado, mis hermanos. Esto sí nos va a dar luz. ¿Por qué? Este versículo, esto que estamos desglosando, viene de un contexto, y que bien la Biblia lo menciona, es el discipulado. Entonces, la tormenta es una crisis. Es una crisis que todo discípulo lo va a tener. Entonces, Jesús en la barca, que es, aquí lo entiendo más, ya después de estar leyendo varias veces, entiendo que la barca es sinónimo, creo que no, de iglesia. Y usted me dice, ¿por qué está sustituyendo todas las cosas si eso no menciona la Biblia? El contexto que estoy leyendo está hablando de discipulado y está hablando de tormentas. El discipulado, la iglesia va a tener tormentas, pero la iglesia va a tener la garantía que Dios mismo va a estar ahí adentro de la iglesia. Pero no por ser iglesia no significa que no vamos a pasar problemas y crisis. Entonces, la barca es una iglesia. Las crisis y las tormentas son las tormentas y el caos de un mundo inestable. Y nosotros, como discípulos del Señor, podemos tomar dos actitudes ante las crisis del mundo. Las crisis que pueden afectar a la iglesia. Número 1, sufrimiento, angustia y temor. O número 2, tener fe en el que está siempre en la iglesia, el que está con nosotros. Dios Todopoderoso, su Espíritu Santo. Entonces aquí ya estamos viendo distintas cosas. A pesar de que no lo veíamos, estamos viendo de qué se está hablando en el capítulo. No vamos a llevar otra cosa. Se está hablando del discipulado. Y luego del discipulado llegó a hablar de una tempestad. Y esta es una imagen histórica, pero que puede ser una parábola. Pero tiene que ser parábola, ¿qué? Del discipulado, porque al fin y al cabo de eso están hablando en la narrativa bíblica. Entonces, vamos a continuar. Y entonces aquí, ¿y cómo lo vimos todo esto? Yendo a todo el pasaje. Está hablando de discipulado y el ministerio de él es el ministerio de Galilea. Si se dan cuenta en la hoja que teníamos de cómo se dividía Mateo, por eso es necesario. Miren el capítulo 8, dice las obras poderosas de Dios y sus discípulos. En el capítulo 8, de la autoridad sobre la enfermedad, de la autoridad sobre la naturaleza. Por eso le coloqué aquí autoridad sobre la naturaleza. El mundo es una naturaleza. Dios tiene autoridad sobre el mundo. Y entonces luego vimos aquí que el ministerio de Galilea, cuando hicimos estas 3 divisiones, entonces aquí estoy. ¿Cuál es mi capítulo? 8. Aquí estoy, entonces es el capítulo 8 de la revelación del Mesías y el reino de Dios. Aquí es muy pequeño. En el tripartito estoy en el 8, aquí estaría. En el ministerio de Galilea, porque va a comprender del capítulo 5 al 18, aquí está contenido lo que estoy leyendo. Es el ministerio de Jesús y es el ministerio público, la enseñanza, el reino. Entonces sí estamos hablando de discipulado, porque ya estamos hablando del ministerio público de Jesús, de cuando salió con sus discípulos, ya estaba en el ministerio. Entonces sí estamos hablando de un discipulado, el cual no está a la vista, pero cuando vamos a ver los registros,
sí está a la vista. Entonces ya le colocamos un título, una crisis en la iglesia por discipulado, tiene que ver con el discipulado. Bueno, aquí, entonces, yo hice una pequeña resumen, que hay una situación. ¿Cuál fue la situación? Jesús y sus discípulos. Que hay una crisis, la tempestad y el temor. Que hay una intervención, la reprensión de Jesús. Y que hay una solución, Cristo y la bonanza. Por eso les digo que haciendo este desglose, aquí salen nuestros puntos del bosquejo del sermón, mis hermanos. De otra manera no saldrían, solo los inventaríamos, pero haciendo este desglose empezamos a ver cuáles son los puntos principales, porque el desglose nos da cuáles son las cláusulas y las oraciones más importantes, y esas las tomamos en cuenta. Por eso los puntos del sermón van a salir del análisis, del desglose que nosotros le hagamos al pasaje que estamos leyendo. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, si alguien dijera muy bien, vamos a hablar de historia, porque hay necesidad. Hacer una revisión histórica y geográfica. ¿En dónde se desarrolló? ¿Dónde se desarrolló todo esto? Decimos, se desarrolló en un lago, en un mar, en el mar de Galilea. Sería interesante que viéramos en el mapa cuál es el mar de Galilea. ¿Cuánto tenía extensión? Muchos dicen que tenía 21 kilómetros de extensión a lo largo y 12 a lo ancho. 21 a lo largo y 12 a lo ancho. Entonces, como que fuera casi similar tal vez al lago que tenemos nosotros en Panajachel. El lago, ¿cómo se llama? Atitlán. El lago de Atitlán, gracias mi hermano. Igual casi. Entonces, venimos nosotros y estamos viendo el mar de Galilea. Pero es interesantísimo, porque ya estamos viendo geografía, no se los va a olvidar mis hermanos. Aquí estamos viendo ¿por qué vimos la geografía? Porque nos preguntamos dónde ocurrió todo. Y aquí nos decimos, ocurrió en Galilea, en el mar de Galilea. Aquí está, dice mis hermanos, mar de Galilea. Entonces nosotros tenemos que irnos a la geografía, investigar un poco de historia y de geografía. Entonces por eso nos llevó a estudiar el mar de Galilea. Y como el contexto nuestro, decimos, bueno, lo voy a relacionar al lago de Atitlán. Y luego vamos a ver qué extensión tiene. Y cuando vemos en el mar de Galilea y nos preguntamos realmente qué habla Jesús sobre el mar de Galilea, y no estábamos viendo que casi una buena tercera parte de Mateo está hablando de Galilea. Entonces eso quiere decir que una buena parte del ministerio de sanidad, de todo lo que hizo Jesús y sus discípulos, estaba alrededor del mar de Galilea. Y entonces aquí vemos que estaba Capernaum, la sinagoga donde pasó mucho tiempo Jesús, y de ahí iban a varios lados. Pero si ustedes dicen, bueno, quiero una situación más bíblica, más detallada, por eso un mensaje no es tan fácil de realizar. Entonces, bueno. Entonces, Betsaida lo habla en Marcos. Capernaum lo hablan. Todos estos lugares son cercanos al mar de Galilea. Ahora, lo que interesantísimamente tendríamos que ver es qué pasó en Betsaida, según Marcos. ¿Qué hicieron ellos ahí? En Capernaum, que es donde estaba la sinagoga más grande, donde daban sus enseñanzas. Estaba cerca de Corazín, Gadara, Genezaret. Y bueno, este mar de Galilea no solo se llamaba mar de Galilea, tenía 3 nombres. Se llama Tiberíades. Es
el río, el mar de Tiberia. Y entonces es interesante hacer un recorrido geográfico, mis hermanos. Bueno, ya hicimos, supóngase, el recorrido geográfico, ya lo sabemos. Ahora vamos al mapa de significados. Mapa de significados quiere decir que hay cosas que nosotros no entendemos. Bueno, aquí tal vez más que mapas significados ya les di algunos tips de que la tormenta, no le entiendo qué es. ¿Qué dice la Biblia sobre la tormenta? Que es crisis. Eso tendría que investigar. Otra de las situaciones es, dice, por ejemplo, es ¿qué simboliza la barca? Ya lo vimos. ¿Qué significa que estaba dormido Dios? Ya lo vimos, que es ser humano. ¿Qué significa que pudo calmar el mar? Que era de entidad divina. Bueno, luego de que nosotros hicimos un mapa de significados, pues las preguntas van a surgir, no después las preguntas, sino en el mismo momento. Las preguntas van a surgir de varias preguntas, pero más que ser preguntas sencillas, tenemos que hacer preguntas de reflexión. Estas ya les dimos respuesta. ¿Qué representa la tormenta, la gran tormenta en la vida? Ya para aplicarlo, ¿cuál debería ser la actitud correcta de los discípulos? Ya que la actitud que tuvieron fue mala. ¿Qué implica bíblicamente que Dios duerma? Más que Dios, aquí está hablando de Jesús, su naturaleza. ¿Qué implica? Entonces, y ahora nos correspondería la otra sección. Si se dan cuenta aquí, a la par del desglose, vemos, el desglose tiene, por ejemplo, aquí mencioné, esta es el desglose. Y del desglose tiene que salir cuáles son las principales. Del desglose tiene que salir cuáles son las preguntas. Del desglose tiene que salir cuál es la geografía. Del desglose tiene que salir, vamos a ir a ver lo panorámico, desde lejos, cómo está ubicado nuestro versículo, en dónde se ubica, en toda la biblioteca de Mateo, digamos, en todos sus capítulos, en dónde se ubica. Luego, esto lo dejamos para la otra semana, vamos a hacer una narrativa. La narrativa quiere decir que vamos a identificar los personajes, los eventos y la conclusión. Eso no lo hemos hecho, es lo único que falta. El mapa de significados ya lo hicimos, porque ya estuvimos viendo las palabras. Ya nos falta poco, nos falta solo el mapa de significados. Llegamos a una conclusión y decimos, este mensaje se refiere a tal. Pero mientras estamos haciendo el ejercicio, se está revelando el mensaje poco a poco, y se revelan un montón de cosas. No hay necesidad de llegar a la conclusión. El mismo hecho de caminar en el desglose, el mismo hecho de investigar lo panorámico, lo contextual, lo histórico, el mismo hecho de analizar cada uno de los versículos nos va a dar la pauta de qué se está hablando. El Señor Todopoderoso les bendiga. Si tienen alguna pregunta, alguna duda,